Hola, ¿cómo estás? Esta semana tuvimos la oportunidad de aprender, de estudiar, de repasar acerca de uno de los temas más importantes, creo yo, de la Biblia. En la Biblia encontramos muchos temas, de hecho todos son muy importantes los temas que están en la Biblia. Podemos aprender acerca de la creación, aprendemos acerca del carácter, de cómo es la naturaleza de Dios, aprendemos acerca del día de reposo, aprendemos de cómo relacionarnos, cómo vivir con las demás personas, aprendemos cómo relacionarnos con Dios, cómo cuidar nuestro cuerpo. Hay muchas enseñanzas, muchos temas muy importantes en la Biblia. Todos los temas, de alguna manera, convergen y los podemos encontrar en este tema que estuvimos estudiando esta semana. Por eso, este es apenas un repaso de todo lo que podemos encontrar en la Biblia acerca de este tema del santuario. Ustedes ven que tengo esta ropa que justamente hace alusión al santuario. Si les parece, antes de abrir la Biblia vamos a hacer una oración. Padre nuestro, muchas gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, la Biblia. Queremos pedirte tu asistencia con el Espíritu Santo, la ayuda para que podamos entender el mensaje que tenés para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar quiero hacer un poco de repaso de la historia y tenemos que remontarnos allá, al principio. Dios había diseñado un plan para los seres humanos, un plan de eternidad, un plan de alegría, un plan de deleite, de placer. Dios había creado a los seres humanos, había creado un montón de cosas lindas para nosotros y quería vivir con nosotros para siempre. Pero lamentablemente, y ya conocemos, acá en el comienzo mismo de la Biblia se nos cuenta de que los primeros seres humanos fueron engañados por el enemigo de Dios y sufrieron las consecuencias del pecado. El pecado es básicamente la separación de Dios. La primera consecuencia del pecado es que, como dice la Biblia, estamos separados de Dios. De esa manera, Adán y Eva, los primeros seres humanos, ya no podían estar en la misma presencia de Dios. Otra consecuencia del pecado es la muerte. No solamente la muerte temporal, sino la muerte eterna. Eso significa que ese plan de Dios, de eternidad, de estar todos juntos, felices para siempre, parecía que se estaba rompiendo ese plan. Pero Dios, que conoce todas las cosas desde siempre, porque Dios es infinito, había diseñado otro plan. Nosotros lo conocemos y lo encontramos en la Biblia como el plan de salvación. De hecho, toda la Biblia nos habla y nos cuenta acerca de este plan de salvación. Y este plan de salvación básicamente consistía en que si los seres humanos nos separábamos de Dios y teníamos que recibir las consecuencias de esa separación, Dios estaba dispuesto a mandar un sustituto. Y esa es una palabra clave, mandar un sustituto. Alguien que tome la culpa, alguien que tome las consecuencias, alguien que no tenía que sufrir esas consecuencias, alguien inocente, que sea de la misma manera que Dios, tenía que tomar las consecuencias de estar separado de Dios y de morir. Y entonces, de esa manera, los seres humanos que quieran podían volver a estar en esa condición original, porque había un sustituto que había pagado las consecuencias por los seres humanos. Ese es, a grandes rasgos, el plan de salvación que Dios había diseñado. ¿Y saben qué? La Biblia nos dice que todo este plan de salvación estaba plasmado en el cielo, en un espacio físico, que era el santuario. El apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los hebreos, les habla acerca de un santuario que no está hecho de manos humanas. Y se está refiriendo justamente a este santuario que está en el cielo, donde se podía ver cada una de las partes, de los pasos de este plan de salvación. Ahora volvamos acá, a la tierra. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue liberado milagrosamente por Dios de la esclavitud y se estaba encaminando hacia la tierra de Canaán? Dios le habla a Moisés, el líder del pueblo de Israel en ese momento, y le dice: Moisés,
necesito que hagas un santuario en la tierra. Incluso Dios le muestra a Moisés en una visión este santuario que estaba en el cielo y ahora le dice: Moisés, necesito que hagas un santuario igual al que viste en esta visión, igual al santuario que está en el cielo, necesito que lo hagas en la tierra. ¿Para qué? Bueno, primer punto por el cual Dios quería que haya un santuario en la tierra. Y esto es muy importante. Dios quería relacionarse con nosotros. En el santuario está la presencia de Dios y Dios quería estar entre medio de nosotros. Un detalle interesante es que el santuario terrenal estaba en el medio del pueblo. Todo el pueblo construía sus carpas, sus tiendas alrededor del santuario, de manera que el santuario era el centro del pueblo. De esa manera Dios quiere ser el centro en nuestras vidas. Otro motivo por el cual Dios quería y Dios necesitaba de que haya un santuario acá en la tierra era por un tema de aprendizaje, de docencia. En este santuario se iban a desarrollar algunas actividades que probablemente conozcamos ya, que representaban este plan de salvación. Esta manera de representación es una manera muy fuerte para que nosotros, los seres humanos, podamos aprender los conceptos. Acá en casa, en los cultos que hacemos con la familia, nos gusta mucho hacer representaciones, especialmente a Abby. Le gusta mucho hacer las representaciones. La historia de Samuelito y la historia del nacimiento de Jesús. Creo que son las preferidas para representar. Y Dios ya sabía de que con una representación de por medio, nosotros los seres humanos íbamos a aprender mucho mejor esto del plan de salvación. Lamentablemente fue pasando el tiempo y todas estas actividades que se hacían en el santuario y después en el templo fueron perdiendo un poco el sentido en la mente del pueblo de Israel. Fíjense que incluso sobre el final del Antiguo Testamento Dios mismo le habla al pueblo y le dice: estoy cansado de que me hagan este tipo de sacrificios, ya no quiero más, ya no los aguanto más. No porque el sacrificio haya dejado de tener validez en sí mismo, porque seguían representando el plan de salvación, sino porque la gente lo hacía de una manera tan automática y sin pensar en lo que estaban haciendo. En la siguiente fase del plan de salvación lo encontramos a Jesús, ya acá en la tierra. Ahora ya se empieza a poner en práctica este plan de salvación. Ya no era una representación, ahora era la posta. Jesús vino a vivir entre medio de nosotros, como ese sustituto, como ese cordero inocente. Jesús no tenía nada que ver con nosotros, con nuestro problema del pecado, con nuestra separación de Dios. No era un problema de Jesús, pero la Biblia dice que Jesús se entregó voluntariamente como un sustituto, para pagar nuestras consecuencias, para pagar nuestra consecuencia de la separación. Muchas personas lo vieron esto, lo entendieron a Jesús como el corderito. Y lo siguieron, lo aceptaron a Jesús. Pero otras, lamentablemente, no lo vieron. No lo aceptaron o no quisieron. Al punto tal que lo mataron a Jesús. Pero todo iba según el plan de Dios. El plan de salvación se estaba llevando a cabo en cada una de las etapas y de los pasos como Dios lo había programado. La última fase de este plan de salvación se da después de que Jesús no solamente murió acá en la tierra, sino que resucitó, y esa es justamente la garantía del plan de salvación. Jesús, después de resucitar, se fue al cielo nuevamente y está en el cielo haciendo un par de trabajos creo que son muy importantes. Primera de Timoteo nos dice que, de hecho, Jesús es la única persona habilitada que tiene la capacidad de poder hacer este trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? En primer lugar, está intercediendo. ¿Y qué es esto de interceder? Si Dios nos mira a nosotros como seres humanos pecadores, así como estamos, no somos dignos de estar delante de Dios. Porque justamente el pecado, como decíamos, nos separa de Dios y no podemos estar en la presencia de Dios. Pero Jesús,
que sufrió y pagó las consecuencias que nosotros teníamos que pagar por estar separados de Dios, nos da la oportunidad de que si nosotros aceptamos ese sacrificio que hizo Jesús en nuestro nombre, en nuestro lugar, ahora Jesús le dice a Dios, Dios, este ser humano que se equivoca, pero que acepta el sacrificio que yo hice, ahora está limpio. Ya no tiene culpa, ya no tiene pecado. Y puede estar en tu presencia. ¡Ja! ¿No es esto copado? ¿No es esto maravilloso? Es amor puro de Jesús por nosotros. Otra cosa que está haciendo Jesús en el cielo es una revisación, caso por caso, persona por persona, de todos los que vivimos en la tierra en todos los años, en toda la historia del mundo. Jesús está repasando el caso de cada uno. Todos los que aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro lugar, estamos preparados, estamos en condiciones de pasar a la siguiente parte, a la siguiente fase, a la etapa final del plan de salvación. ¿Y en qué consiste? La Biblia lo enseña, Jesús va a venir a buscarnos. Y cuando Jesús nos venga a buscar, todos los que hayamos aceptado el sacrificio de Jesús por nosotros, vamos a estar habilitados para volver a esa condición original, a ese plan original que había hecho Dios, en el que vamos a poder vivir para siempre, con alegría, con felicidad, sin tristezas, sin dolores, sin pecado, sin muerte, sin todas las consecuencias malas y tristes que nos trajo el pecado. Yo tengo palabras y sentimientos de agradecimiento a Dios, no solamente por diseñar el plan de salvación, sino por tener la amabilidad de poder contarnos el plan de salvación. A través de toda la Biblia podemos aprender acerca de ese plan de salvación. Pero también tengo agradecimiento con Jesús. Con Jesús que, como dice la Biblia, estuvo dispuesto voluntariamente a pagar el precio por nosotros. A someterse como ese corderito inocente que no tenía nada que ver. A morir y a sufrir las consecuencias que nosotros teníamos que sufrir. Y ahora que todo esto ya pasó, tengo fe, confianza en que ese Dios que llevó a cabo todos los pasos previos de este plan de salvación va a concretar la fase final y nos va a venir a buscar para que podamos estar con Él en el cielo, con Jesús para siempre y con todas las personas que hayamos aceptado el sacrificio de Jesús. ¿Les parece que oramos? Gracias, Dios, por diseñar este plan de salvación para nosotros, que nos demuestra tu amor y tu misericordia por nosotros, que es más grande que nuestras equivocaciones y nuestros pecados. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Queremos aceptarlo ahora mismo, que nos limpies, que nos perdones y que delante de Dios podamos estar limpios. Y gracias por la promesa de que vas a venir a buscarnos. Queremos estar listos para ese momento. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y que podamos cada día aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros y pronto encontrarnos en el cielo para disfrutar de ese plan de eternidad, ese plan que Dios diseñó.